Bienvenidos, colombianos que hacen patria, a una de estas conversaciones que siempre tenemos este año. Y hoy tenemos una muy especial, porque precisamente hoy hacemos el cierre de todas las conversaciones que hemos venido teniendo desde que inició la pandemia. Y hoy tenemos un tema súper importante, que a veces no le paramos bolas y creemos que no es clave, pero sí, es muy, muy importante. Y tiene que ver con el manejo de crisis. Claro, estamos en pandemia, están pasando muchas cosas, pero hoy tenemos unos empresarios que nos van a contar como algunas de esas cosas que nos pueden servir para este manejo de crisis. Y mientras algunas personas se están conectando con nosotros, queremos simplemente recordarles que Colombianos que hacen patria es un espacio de colaboración que lo que busca precisamente es promover el emprendimiento para que precisamente en Colombia podamos fortalecer a todos estos empresarios y emprendedores. Esta es una iniciativa que nació como de un montón de personas que se fueron sumando. Hoy vamos a tener algunos de ellos que se han venido sumando a esta iniciativa, que de hecho son del comité fundador, que están como desde el sector de la academia, desde los empresarios, desde el sector bancario, en fin, hoy vamos a ver como todas esas mezclas. Así que de nuevo, bienvenidos a esta conversación para conversar un poco sobre este tema de manejo de crisis. Hoy, como les contaba, vamos a tener a 4 invitados. Esos 4 invitados se van a ir presentando y nos van a ir contando un poco sobre ellos. Vamos a ver cómo vamos con cantidad de personas. Muy bien, aquí ya se están sumando. Y vamos a arrancar un poco como a conocerlos. Entonces vamos a arrancar con Santiago Perdomo. Santiago, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Catalina. Un saludo muy especial a Jorge, a Santiago, a Tumi. Un honor estar aquí en Colombianos que hacen patria, hablando de estos temas de la crisis. Mi nombre es Santiago Perdomo Maldonado, soy consejero delegado de Mercantil Colpatria, la holding del grupo Colpatria, y mi experiencia ha sido básicamente en el sector bancario. Estuve en el Banco Colpatria desde el año de 1981 hasta el año 2017. En múltiples cargos y en varias posiciones, y ahora estoy en la holding desde una vez que me retiré del banco. También he estado vinculado al CESA durante muchos años, como parte de su consejo directivo. Estuve por lo menos 20 años en el consejo del CESA, y soy un convencido de que un país se hace grande cuando la gente emprende negocios, y emprende negocios así fracasen, pero el fracaso siempre se aprende y nuevamente hay que volver a emprender, que es la forma de que este país crezca y seamos un país donde haya oportunidades para todos. Muchísimas gracias, Catalina. Gracias, Santiago. Mejor dicho, ya se van a dar cuenta que esto es un equipo hagan de cuenta que este es un equipo de fútbol con un montón de integrantes muy diversos que nos van a sumar un montón. Quiero darle la palabra a Jorge Rojas para que nos cuente quién es. Bienvenido, Jorge. Gracias, Catalina, y buenas tardes para todos. Qué gusto estar acá compartiendo este espacio. Pues mi nombre es Jorge Rojas, actualmente soy vicepresidente ejecutivo comercial del Banco de la Vivienda. Tengo cerca de 35 años en el sector financiero, los últimos 7 en la vivienda. En el sector académico también estuve en docencia por muchos años en diferentes universidades, y para lo que nos compete acá en el día de hoy, soy un orgulloso mentor del programa de emprendimiento de la Fundación Bolívar da Vivienda. Entonces, muy relacionado y muy afín a este tema de emprendimiento, y qué bueno poder tener este espacio para compartir algunas ideas de cómo manejar la coyuntura que de pronto algunas de las personas que se están conectando pueden estar sufriendo, Catalina. Claro, por supuesto. Jorge, muchas gracias. Vamos con Luis Granados, que le vamos a decir a partir de este momento Tumi. Tumi, bienvenido. Gracias, Catalina. Un placer estar aquí acompañando pues esta mesa de trabajo con Santiago, Jorge, Juan y tú, y a colombianos pues que hacen patria por la invitación y por felicitaciones, porque pues se está haciendo una labor muy bonita desde el acompañamiento al emprendimiento colombiano. Yo, como decías, Catalina, yo soy Luis Granados, trabajé muchos años vinculado al sector financiero, unos 20 años, y luego me independicé
entré en todo este mundo espectacular del emprendimiento, mundo de aventura, digo yo. Soy un fanático del tema y desde las experiencias que, digamos, se han podido recoger en este tiempo, me gusta acompañar estos procesos de los nuevos micropymes, pequeños empresarios que de una u otra forma pues están luchando y encontrando, abriéndose paso, ¿no? En unas condiciones que hablaremos ahora de ellas, pero en particular ahora en esta época de dificultad de pandemia, pues que no son las más favorables, pero los hacen igual o más valientes, ¿no? Ese es un poco la parte de esa espada que carga cada uno de los emprendedores y que realmente los hace diferentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tumi. Y vamos por último con Juan Santiago Correa. Juan Santiago, bienvenido. Catalina, muchas gracias. Muy contento de estar en esta conversación con Santiago, con Jorge, con Tumi, para hablar de un tema que es muy, muy importante y es de esos colombianos que en medio de la crisis siguen haciendo patria, los emprendedores, los empresarios que tienen que afrontar estas dificultades. Yo soy economista, estoy vinculado al CESA ya hace casi 20 años y fundamentalmente mi trabajo ha consistido en temas de investigación y docencia en historia económica, en economía y en cómo todos estos procesos finalmente van construyendo esta realidad económica del país. Qué maravilla. Bueno, como se dieron cuenta, esto es, como les decía, un equipo de fútbol y aquí hay distintas posibilidades y van a haber distintos enfoques. Así que va a ser muy interesante porque en parte lo que nos interesa a nosotros en Colombianos es poder honrar a cada uno de ustedes que ha pasado esta crisis o que necesita algunas ideas para poder pasar esta crisis. Vamos a arrancar un poco como con algunas preguntas para poder tener esta conversación. Y bueno, y estamos hablando del manejo de crisis, pero realmente esto qué puede significar. Tratemos de identificar un poco cuando hablamos de crisis a qué hacemos referencia. Santiago, perdón si nos ayudas un poco como para entender esto, cómo lo estaríamos viendo. Bueno, pues la palabra crisis es cuando hay una ruptura de lo que estaba planeado. Entonces, pues crisis hay de muchos orígenes. Entonces estaba, no sé, una crisis reputacional. Es cuando pues, se pierde la reputación, entonces hay una crisis reputacional. Hay una crisis informática, se cayó el sistema. Entonces es una crisis, no se debía haber caído, el debiera era no caerse, se cae, hay una crisis. En la parte ahora de moda, que es la parte cibernética, un ataque cibernético. Entonces hay una crisis cibernética si uno tiene un ataque que lo afecte. Hay una crisis de seguridad también, ¿sí? Una crisis de mercado, en el cual si el mercado cambió y entonces el debiera era ciertas ventas, cierto número de unidades y no ocurre, pues estamos en una crisis de mercado. O una crisis de mercados cuando, no sé, los valores se caen, las tasas suben o las tasas bajan, pues puede haber una crisis. Una crisis de oferta, que eso es una de las cosas que está pasando y esta pandemia está empezando a evidenciar que hay un problema de oferta. De oferta es que finalmente cuando se empiece a restablecer y se están restableciendo las actividades, resulta que no hay las materias primas. Y ya lo estamos viendo en sectores como el sector del acero en Colombia y en el mundo, las resinas, y empieza a haber una crisis de oferta y en las cosas especializadas, porque el tornillo para tal instrumento que se requiere, resulta que la compañía se quebró o el dueño se murió o lo que fuere, y entonces empieza a haber un problema de oferta que empieza a afectar toda la cadena. Entonces hay una crisis de oferta. Pero yo creo que nos toca centrarnos es más como en la crisis financiera, que al final puede ser el origen cualquiera de las crisis, una de estas o todas juntas o parte de estas. Ahora estamos en una crisis sanitaria. O sea, ¿quién creyera que íbamos a estar guardados? Pues el debiera era que deberíamos estar trabajando todos afuera, seguir la normalidad y no ocurrió porque hay una crisis sanitaria, una pandemia.
Entonces, es bien importante, en esto de las crisis, siempre es importante saber de qué crisis estamos hablando. O sea, para mí, lo más importante siempre es que uno interiorice el problema en que está. O sea, una crisis empieza a tener solución y gran parte de la solución cuando uno sabe que realmente está en crisis. Porque lo primero que pasa, a todos nos pasa, a los empresarios, a uno como persona, siempre es la negación a que estamos en crisis. Y ahí no estamos resolviendo nada. ¿Cuándo empieza a resolverse el problema? En el momento en que aceptamos que estamos en crisis, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, paso 1, aceptar que estamos en crisis, ¿sí? Ver los orígenes de la crisis, eso es bien importante, porque siempre como que los pasos en general son la negación de la crisis. Después uno dice, sí, estoy en crisis, entonces voy a vender los activos no operacionales bien caros. Obviamente, pues nadie va a pagar bien caro y generalmente esos activos no son fácilmente vendibles. Después, otra solución que empieza a ver muy frecuente es, voy a invitar a un socio que ponga la plata, que compre caro en la compañía y que no moleste. Ese no existe. O sea, ese no existe. O sea, el que tiene plata por principio molesta. Entonces, para mí sería eso como la respuesta, mi respuesta a la pregunta, Catalina. Claro, no sé si alguno más quiere completar como este tema de cómo estaríamos pensándonos esta crisis o cómo definiríamos la crisis. Bueno, entonces, miren que aquí nos están diciendo palabras muy concretas y específicas que nos van guiando un poco como con esta conversación. Ruptura, crisis de oferta y lo que más podríamos empezar a decir que es importante es lo que significa aceptar la crisis. Muy importante eso y no quedarnos un poco como dando vueltas y pensando que no. Tendríamos como otro tema adicional, porque ya entendimos un poco como estas definiciones generales, y es como, ¿cuándo me declaro en crisis? Porque ya estábamos hablando de la aceptación y navegación. Entonces, Jorge, si nos ayudas un poco como a entender en qué momento podría uno decir, ya, estoy en crisis, alzo la mano. Pues, Catalina, yo creo que un empresario se debe declarar en crisis cuando sienta que está comprometida la viabilidad y el futuro, la sostenibilidad de su empresa. Y seguramente en esta coyuntura que nos ha afectado tanto, pues seguramente habrán empresarios, emprendedores que están pasando por esta situación. Y retomo lo que dice Santiago, ¿no? De la importancia de reconocer la crisis, y yo agregaría lo siguiente. Una vez ya uno declara, es consciente de que está en una crisis, que está comprometida su viabilidad, pues hay que tener un plan aterrizado, un plan realista, un plan que evite esos lugares comunes, pues que precisamente está mencionando Santiago. Él dice que me consigo un socio que vende unos activos que ya no necesito y los vendo caros. Eso no es fácil que suceda. Yo agregaría una tercera tipificación. No, es que voy a diversificar mi mercado. Entonces, tengo problema de demanda en este mercado, voy a diversificar, voy a cambiar de producto, en fin, ese tipo de cosas. Tal vez mi mensaje sería tener muy, muy claro el plan que se va a desarrollar, y es un plan que además tiene una trascendencia importantísima porque es el plan de trabajo, la ruta para el empresario, pero sobre todo para todo su entorno, para poder vender, para poder demostrar a la comunidad alrededor, lo que se llama en inglés los stakeholders, es decir, los acreedores, sus clientes, sus proveedores, hombre, que hay un plan sólido, que es viable, que se puede lograr y con seguridad. Si lo puede establecer, lo puede diseñar de manera seria y lo puede vender, va a haber mucha gente que va a acompañar al empresario en que siga adelante, ¿no? Que siga adelante con la empresa, que al final es lo que más nos interesa a nosotros como país y en general a todos los que estamos en la comunidad empresarial. Claro.
Mientras alguno de ustedes, de quienes nos acompañan hoy, alza la mano y nos dice que quiere contestar la pregunta, les voy recordando a las personas que están acompañándonos en esta conversación para que hagan sus preguntas a través del Facebook. Recuerden que las pueden dejar ahí y ahí vamos monitoreando y pasándolas aquí a nuestros panelistas del día de hoy. Santiago, perdón, me alzó la mano. No, yo diría que hay un detonador que es la caja. El día que el empresario no tiene caja, ese día pues hay un detonador pues ese explota solo, porque no hay con qué pagar la nómina, no se puede pagar la energía. Y yo creo que hay un tema que en Colombia tenemos debilidades, es en la contabilidad. El balance grita información, pero no somos lo suficientemente juiciosos para hacer un análisis y revisar que los activos que tenemos son activos y que valen, ¿sí? Entonces tienen las cuentas por cobrar y entonces tienen cuentas por cobrar de hace no sé cuánto tiempo y son incobrables. Pues esas ya las debió haber pasado por el PIG hace mucho tiempo. Tiene inventarios que no funcionan, tiene activos diferidos. Entonces yo digo, entre más honesto sea uno mismo con su activo, con su compañía, en donde lo que tiene verdaderamente es lo que tiene, ¿sí? Está más lejos de una crisis. Y la crisis revienta por el lado de la caja. Y otra recomendación, a veces es importante tener un tercero, pero un tercero que le diga la verdad a las cosas, así sea las que no quiere oír, ¿sí? De pronto no sé será un abogado, no sé, será un asesor financiero, un amigo, pero que le diga la verdad, no lo que él quiere, no lo que quiere oír. Muy seguramente personas que nos están escuchando les están pasando todas esas ideas en este momento por la cabeza, así que todas esas preguntas bienvenidas. No sé si Juan Santiago y Tumi nos quieren decir algo también con relación a cuándo nos declaramos en crisis, en qué momento. Ya, yo estoy de acuerdo con lo que menciona, perdón Juan, con lo que menciona Santiago, y es que el normal proceder de un empresario, digámoslo, un empresario, empresas pequeñas, ¿no? Estamos hablando en las situaciones de las empresas pequeñas, familiares, estas pequeñas empresas donde la cabeza, siendo el empresario, el dueño, es el que inyecta pasión, pero es el que va adelante empujando, muchas veces desconociendo el detalle, como mencionaba Santiago, ese detalle de información que no la conoce porque su inspiración a que el negocio fluya está más enfocado en ir abriendo camino, ¿no? Ese empresario se ve en una dificultad alta cuando situaciones como las que se presentan ahora, donde lo ponen ya a revisar el detalle, pues al no tener una claridad de su negocio desde el inicio, porque pues vibró en pasión, claramente pues no tiene a la mano las herramientas para poder tomar las decisiones a tiempo, ¿no? Y en situaciones de crisis yo creo que lo que más toma valor en el momento en que arrancan estas crisis es el poder actuar lo antes posible y hacer conciencia de que realmente, lo mencionaban ahora Jorge y Santiago, sí estoy pasando por dificultades, ¿cierto? Porque al no reconocerlo, lo que está pasando ahí muchas veces es perder tiempo y dejar de actuar. Cuando ya vas a actuar, vas a encontrar que pues, no tienes la suficiente capacidad de reaccionar. Y es ahí cuando pues, muchas empresas se van por el abismo, ¿no? Claro, claro que sí. El tema de la temperatura y el tiempo. Claro. Juan Santiago, nos ibas a contar algo también. Sí, Cata, se mencionó ahora un tema que es muy, muy importante y son los indicadores de liquidez. Uno tiene que tener como empresario muy presente cómo están funcionando mis indicadores de liquidez, cómo están mis activos corrientes, cómo está mi cartera, cómo está rotando mi cartera, qué tan sana es, cómo son mis inventarios, son de fácil realización o no son de fácil realización, como mencionaba Santiago hace un momento, pero no esperar que esos indicadores de liquidez, digamos, hagan crisis, sino estarlos monitoreando permanentemente para poder tomar decisiones. Cuando ya la crisis se nos viene encima, pues ya ahí es muy difícil todo, ya ahí toca tener conversaciones duras con nuestros acreedores, con los bancos, con nuestros empleados, con el gobierno, con los impuestos, pero si uno logra tener, digamos, un monitoreo cercano
de esos indicadores de liquidez, es probable que uno pueda tomar decisiones a tiempo o asincerarse más temprano. Eso de asincerarse es muy, muy importante, pero no asincerarse cuando es tarde, cuando ya uno está en medio del problema, sino lograr tomar decisiones a tiempo. Yo creo que eso es un mensaje claro que uno tiene que tener. La crisis nos está golpeando a todos, pero si uno logra tener, como dice Santiago, como dijo Jorge o tú hace un momento, esa sinceridad con uno mismo, con el balance, con qué tan sana es o qué tan sana no es mi empresa y mis indicadores, yo creo que uno tiene oportunidades para tomar mejores decisiones con un timing mejor. Claro que sí. Y Jorge. Quería agregar un tema a la discusión que me parece muy interesante, muy al lugar todo, y es la importancia dentro de este reconocimiento de la crisis de tener cuidado y evitar el empezar a tapar huecos con deudas nuevas y empezar, pues eso muchas veces se le denomina jineteo, que es financiero, que es empezar a tapar huecos sin reconocer la crisis, sin reconocer el problema. Lo único que está haciendo es alargando, postergando, un poco en línea con lo que tú mismo, Juan Santiago y Santiago están mencionando. Hombre, tratar de llegar rápido al reconocimiento y evitar de verdad ir creciendo el problema y saltando matones, y la verdad ahí se le cambia la mente al empresario porque va a estar pendiente del próximo vencimiento de su deuda. Claro, cuando a veces pensamos que montones de préstamos nos podrían ayudar y puede ser cubrir como unos huecos. Bueno, quienes nos están viendo, recuerden que nos pueden hacer preguntas porque parte de este ejercicio también es ese. Hemos hablado pues ya de algunas ideas y algunas propuestas de cómo podrían ser esos primeros pasos, pero entonces a ustedes que nos están aquí acompañando, panelistas, digamos que ya tengo un monitoreo, ya establecí que el tema de caja está complicadísimo, que ya no tengo como unos caminos por donde agarrar y definitivamente ya pasé a la fase de aceptación, de la negación a la aceptación que nos decía Santiago Perdomo. Entonces ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo por dónde arranco? Tú, ayúdanos un poco como a conversar sobre esto. ¿Qué hago? ¿Por dónde inicio? Bueno, primero es obligadamente entrar a tomar la foto de qué son esas variables dentro de mi negocio, donde he sido... Donde la sensibilidad me toca mucho más fuerte, digamos, si es por el tema de ingresos, porque definitivamente el mercado me cambió y me obligó a irme a buscar otro tipo de clientes. Si en la balanza, cuando Santiago mencionaba lo del flujo de caja, para mí es eso tan o más importante en el tema de supervivencia que otra cosa, porque es que finalmente las empresas se quiebran por su flujo de caja. Pueden tener los activos, pueden tener una cantidad de capital que no tiene ni siquiera disponible para poderlo liquidar y de alguna forma salir de la situación de emergencia en la que está. Pero como primera medida es buscar en esa fotografía donde, en el caso pues de las pequeñas empresas, temas como por ejemplo la nómina, si la puedo reducir, hasta dónde puedo reducir el nivel, la cantidad de empleados que me permita esa supervivencia operacional, ¿cierto? Y desde ahí buscar amigablemente acuerdos con acreedores muy relacionados con el tema de la operación, obviamente los proveedores. Yo creo que los principales aliados en el momento de poder definir que mi empresa tiene viabilidad es sobre una mesa donde siento completamente a los proveedores a hablar con ellos, que son empresarios también, ¿no? A veces se nos olvida que parte de nuestro negocio es una cadena completa donde tengo a mis proveedores que sufren las mismas dolencias que estoy sufriendo yo, porque si yo no les puedo pagar, obviamente su cartera se deteriora y al deteriorarse su cartera son ellos los que van a entrar en crisis primero que yo. Entonces es un acuerdo muy amigable donde en principio lo que se busca es hacer conciencia de que las condiciones cambiaron y en ese cambio de condiciones el hacer conciencia no es solo individual a nivel de mi negocio, sino buscar que los demás que están aquí en esta comunidad de proveedores y de acreedores entiendan que para ellos también sus condiciones cambian
¿sí? No hay una posición ventajosa ni de unos ni de otros, porque yo no puedo salir por defender mi posición buscando no quebrarme y incentivar que se quiebren mis proveedores, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad donde digamos que hay un trabajo en equipo conjunto. Ahora, esos son los mecanismos a primera vista, ¿no? Yo estoy en un sector, digamos, mi sector que es un sector de alimentos, hay unos restaurantes, en fin, han sido de los más afectados junto con la parte de turismo, los bares, por ejemplo, en estas pandemias, porque fueron lo primero que se cerró. A nivel de bares, pues yo no tengo bares, pero soy un emprendedor, digamos, en tema de restaurantes, pero son los últimos en reaccionar también, son a los últimos que han dejado digamos, en la fila para activarse de nuevo. Entonces, este tipo de negocios, cuando yo pongo el ejemplo de los proveedores, sufrieron y están sufriendo mucho en temas como, por ejemplo, los arriendos, ¿sí? Entonces, cuando el proveedor de un local que hace parte de mi cadena se siente aislado de la situación y dice, es que a mí definitivamente el tema del no pago es su responsabilidad, pero yo no le puedo dejar de recibir el pago, me aprieta a la caja, aprieta mi flujo, del que hablaba Santiago, y de alguna manera si yo no logro que ese acuerdo proceda, pues voy a tener un primer aliado que de alguna forma no está alineado con el tema de mi supervivencia. Entonces ahí empiezo yo a tener unas variables adicionales que me van llevando hacia otros caminos, ¿no? Que son caminos donde al final buscamos no llegar hasta allá, pero pues existen. Entonces, en principio, diría eso, buscar nuevas fuentes de ingreso, ver si mi negocio puede cambiar, si estoy haciendo zapatos, pues de alguna forma los zapatos que tenía, si puedo hacer ahora carteras, ¿no? Porque mis insumos y mis proveedores pueden ser lo mismo, pero encontrar si en el mercado estoy logrando ajustarme de manera muy rápida, porque pues aquí el ingrediente número uno, digamos, para poder reaccionar es el tiempo. Y en la medida que tome tiempo, estaré mucho más cerca a tener que liquidar o estaré realmente cerca a poder sacar adelante mi empresa. Claro, como tú dices, Tumi, que también lo había dicho Jorge hace un rato, los aliados ahí podrían ser muy importantes todos los grupos de interés. Los stakeholders son una mano impresionante de apoyo y que puede de verdad ser parte de ese equipo. ¿Alguno más quiere dar algunas ideas sobre por dónde iniciamos? Que ahí Tumi nos dio varias bien interesantes. Santiago, perdón, dale. Sí, un poco. Yo vuelvo y repito que el balance grita información y uno puede trabajar sobre el balance. Para mí hay que definir unas pocas cosas que hacer. 5 cosas. Eso sí, todo el mundo haciendo para lograr esas cinco cosas. Probablemente una muy importante va a ser restablecer la liquidez de la compañía. Para restablecer la liquidez de la compañía, pues hay que ver qué activos tengo. Entonces, si tengo cartera, pues tengo que cobrar cartera. Si tengo inventarios, tengo que liquidar inventarios. Si tengo unos activos fijos que se puedan vender, pues tendré que buscar cómo se vende. Por el lado del pasivo, tengo que mirar cómo extiendo los pasivos de los proveedores, de los bancos. Y así, uno puede establecer, no sé, un objetivo de liquidez, un objetivo de mercado, un objetivo de diversificación, un objetivo de la gente, un objetivo de gastos. Yo creo que la reducción de gastos es importante. Yo siempre he dicho, hay que ponerse economía de guerra, y entonces hay que mirar cada gasto, ¿sí? Que el café, pues de pronto no se vuelve a comprar café, ¿sí? Que pagar el club, no se paga el club. Que los almuerzos, se quitan los almuerzos. O sea, empezar a coger ese listado ya en pérdidas y ganancias de los gastos y ver cuáles se cortan. Estamos en economía de guerra. Entonces, y como tal, hay que poner a toda la compañía en economía de guerra y buscando esos 4 o 5 objetivos estratégicos en los cuales todos tenemos que trabajar y cada uno tiene que jugar un papel dependiendo de la posición donde esté para lograr que ese objetivo se cumpla. Una cosa que yo recomiendo, pongan la cara. Hay que poner la cara. O sea, pues, sí, es mejor colorado que pálido toda la vida. Sí, señor banquero, mire,
tengo esta dificultad. Y yo les garantizo que ese banquero le va a ayudar. Eso sí, si le empiezan a tapar y le empieza a esconder y le está jineteando y todo, pues seguramente no va a encontrar en el banquero el amigo ni en el proveedor, ¿sí? Entonces ponga la cara, parte de la solución está en manos de otros, ¿sí? Y la credibilidad que uno logre darle a esos acreedores, a esos stakeholders que decía Jorge, pues eso permite y ayuda, y todo el mundo coayuda a que la compañía salga adelante. Que tener dificultades no es pecado, quebrarse no es pecado, ¿sí? Es pecado es no ponerle la cara, no enfrentarla, ¿sí? Y hacer todo lo posible para salir adelante. Y son solo 5 cosas, no estamos hablando de un montón de cosas, sino son solo 5 donde nos alineemos como compañía. Tengo 2 manos alzadas, tengo Jorge Rojas y luego Juan Santiago. Jorge. Catalina, no, es que me encanta este tema que ha puesto Santiago, que hace referencia a poner la cara. Y esto al final lo que está mostrando es el carácter del empresario. Y lo dice Santiago, es que todo empresario está expuesto a tener una crisis, a tener una quiebra, a tener que volver a empezar, a cambiar negocio, muchas cosas. Pero en la mente de sus grupos de interés, de sus stakeholders, de los bancos, de los acreedores, de sus clientes, siempre va a quedar la imagen de cómo actuó en el momento que tuvo sus problemas. Tengan la certeza que un empresario que pone la cara, que habla con total sinceridad, que hace todo su mejor esfuerzo para salir adelante, ¿sí? Lo logre o no lo logre, tengan la certeza que el día de mañana, cuando esté haciendo un nuevo emprendimiento, cuando esté en un nuevo negocio, tenga la certeza que toda la comunidad va a estar cercana a él, precisamente porque ya conocen de qué está hecho este empresario. Mucho cuidado con esto, cuidado con las mentiras, con esconder, con no poner la cara. Muy importante este tema que agrega Santiago. Juan Santiago. En la misma línea, uno tiene que tener en cuenta que nuestro tejido empresarial es fundamentalmente de empresas familiares y de pymes. Y eso en sí mismo tiene que tener, digamos, un enorme contenido de responsabilidad para separar lo que es la empresa de lo que es la familia. Muchas veces la caja es la misma y las cuentas se pagan de la misma cuenta bancaria y las inversiones se hacen en uno o en otro sentido sin tener esa separación entre la empresa familiar y mi familia. Y ahí se corre un riesgo muy, muy grande y es hacer sacrificios en la empresa, pero no hacer sacrificios en lo familiar. La economía de guerra que mencionaba Santiago empieza por casa. Hay cosas que hay que suspender en la crisis y uno no puede, como decía Jorge, poner la cara de empresario víctima frente al banquero y encontrarse con el banquero después en el club como si nada estuviera pasando. La responsabilidad es integral, sobre todo en este tejido empresarial que tenemos en Colombia, que son de pymes familiares, muchas de ellas de primera generación. Entonces hay que ser muy, muy cuidadoso en esos límites entre la empresa y la familia y cómo separo las cuentas. No es fácil, pero hay que hacerlo. Sobre todo cuando uno entra en ese proceso de apalancarme en la crisis con mis acreedores, con el gobierno o más grave, con mis empleados, pero al mismo tiempo me están viendo a mí como empresario que no hago los sacrificios que yo tengo que hacer. Entonces, ese es un tema de responsabilidad en crisis para demostrar, como decía Jorge hace un momento, de qué está hecho el empresario para tener ese apoyo no solo en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Claro, y por eso muchas empresas que quieren financiar algunas ideas de negocio o negocios como tal, están pendientes de ese emprendedor, de ese empresario, de ese carácter de esa persona. ¿Alguno más iba a contestar sobre esta pregunta? Bueno, aquí tenemos otra que es una pregunta porque pues ya vamos como encontrando algunas posibilidades y alternativas que tiene que ver como con cuáles son esos posibles salvavidas. Ya hablamos como un poco como de las cosas que podríamos encontrar internamente, pero ¿qué se les ocurre a ustedes que podamos encontrar también en lo externo? En algunas entidades o, en fin, como de quién nos podríamos apoyar para salir a veces de las crisis. No veo manos levantadas. Jorge. Bueno, no, yo creo que aquí el apoyo
digamos, de una tercera persona es fundamental para el empresario, de donde venga. Hay muchos recursos hoy por hoy disponibles, hay muchos centros de emprendimiento, hay muchas fundaciones, hay mucho programa que seguramente se puede utilizar. Pero sobre todo, y se mencionaba previamente, es muy importante que el empresario cuente con alguien con cabeza fría, externo, fuera del lío de la empresa, para que lo pueda aconsejar y guiar. Lo mencionaba Santiago, puede ser un abogado, un asesor financiero, un asesor de negocio, en fin, muchas cosas. Pero mi mensaje, diría, es muy importante que tenga la voz de alguien que no esté involucrado directamente, porque el empresario tradicionalmente ama lo que está haciendo, está totalmente jugado con su negocio, y de pronto le puede jugar una mala pasada ese amor y esa dedicación que le ha tenido, que no quiere perder. Y ahí es cuando una voz fresca, tranquila, sin compromiso, pueda ayudar. Santiago, perdón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge, ¿no? Pues si no se trata de que vaya a ser una carga para la empresa el pagar unos honorarios, pero es que puede haber desde un amigo bien intencionado, un asesor financiero, un abogado, pero como una persona externa que le dé una mirada a la compañía. Pero yo les insisto, mire, por favor, la contabilidad grita información. Y cuando uno encuentra a empresarios en problemas, y no estoy hablando solo de los pequeños o medianos, sino también de los grandes, empieza a ver uno que hay unas falencias en la parte contable, en donde hay activos que no valen lo que está en los libros, ¿sí? Y entonces, pero empieza uno desde las compañías grandes, donde están activando, no sé, gastos, hasta intereses, activando intereses, ¿sí? Entonces, eso es muy peligroso, y puede que al final hasta las mismas relaciones de liquidez estén buenas. Si no se mira la calidad al interior de las cuentas, de lo que hay ahí, pues realmente puede que ese activo que se dice que se tiene no tiene el valor ni tiene la liquidación en el tiempo que supuestamente estaba previsto. Entonces, la contabilidad, por favor, siempre ese tema de que el empresario, no, que la contabilidad no importa no verla del mes pasado. Mire, un empresario tiene que tener control sobre sus números. O sea, al mes siguiente, no sé, el día 15, tiene que saber qué pasó el mes anterior. Y diariamente tiene que llevar un control de cómo van las ventas. Pues Tumi lo sabrá mejor, cómo van las ventas, cómo van los gastos, cómo va la caja. Todos los días. Y si toca cada hora, ¿sí? Pero lo que es los estados financieros de cada mes tienen que ser revisados en detalle al mes siguiente, y yo diría que entre los 15 primeros días. Hoy existen las herramientas. Sí, de acuerdo. Tengo la mano levantada de Tumi. Y les cuento que tenemos dos preguntas del público para que se las haga ahorita. Bueno, sobre la pregunta de salvavidas. Para mí es muy importante en el empresario, cuando empieza en las buenas, digamos en las épocas de vacas gordas, el empresario muchas veces, ya teniendo una compañía que funciona, que tiene una sostenibilidad y fluye, digamos, en vacas gordas, este empresario esas utilidades de ese tipo de negocios los empieza ya a sacar y a invertir en propiedades, digamos, a nivel personal, ¿cierto? Entonces empieza uno a ver pues que las historias en crisis donde el empresario tiene una empresa que la muestra como la pobre, el patito feo ya que no tiene leche, pero se muestra con una cantidad de patrimonial que de alguna forma busca esconder desde la mala fe y desde la falta de carácter que ya hablaban Jorge y Santiago, desde donde realmente, digamos, yo soy empresario, yo digo, si yo tengo que pagar la nómina y al final tuve que vender, tenía, no sé, una finca, pero en últimas busco no venderla y quedar de cara ante todo el mundo como el que fracasó y quebró, pero se quedó con activos, pues ahí
es un salvavidas que pudo echar mano y afianzar también un tema de carácter, ¿no? Cosa que vemos porque en mi época de banquero, y seguro lo han visto Jorge y Santiago, se encuentran esas situaciones, ¿no? Donde la empresa termina liquidada, pero unos socios millonarios, donde no dieron la cara y donde no echaron mano a un real salvavidas a nivel de activos que te podían tener para aportar a la supervivencia del negocio. Sí, claro. Bueno, les cuento que tenemos 2 preguntas del público que tienen que ver con temas distintos, pero además que es un excelente complemento. Les voy a contar las 2 preguntas para que ahorita me cuenten quién quiere contestarlas. La primera es, ¿qué se puede hacer con los empleados cuando estamos en tiempos de crisis? No hemos hablado como ese otro pedacito también, que son los empleados. Ya hablamos de los stakeholders en general y los empleados es parte de esos grupos de interés, pero hay una pregunta en específico que ¿qué hacemos con los empleados? Y la otra pregunta que nos hacen es, cuando no soy yo solo el dueño de la compañía, sino que tengo otros socios, ¿cómo qué recomendaciones harían ustedes? Pues porque en estos tiempos cuando están pasando estas crisis, pues claro, el empresario autónomo toma sus propias decisiones, pero cuando son varios, ¿cómo qué recomiendan ustedes en esto? Y sé que algunos de ustedes tienen experiencia en eso, porque he conocido como su historia. Entonces, mientras van pensando las respuestas y me cuentan ¿quién quiere contestar la primera que tiene que ver con los empleados? Les recuerdo a las personas que nos están viendo hoy que nos gustaría mucho leer sus preguntas, así que estamos como muy pendientes. Entonces, ¿quién quiere contestar la primera de cuando hablamos de los empleados y la crisis? ¿Quién le gustaría lanzarse? Jorge, gracias. Si quieres yo empiezo. Bueno, miren, es una muy buena pregunta porque en la gran mayoría de casos, digamos, el equipo de colaboradores es el principal activo de la empresa. Y si la empresa está pasando por una crisis, pues la recomendación que yo daría es dar total claridad a los empleados de la situación y del plan que se va a seguir. Tratar, por supuesto, y pues esto es obvio en todo empresario, de retener, de cuidar a su gente, pero muy seguramente llegará un momento, si está en crisis la empresa, que no vaya a ser posible. Entonces, pues nuevamente, esto aquí vuelve a intervenir el carácter, y poner la cara, es dar la información clara, es mostrar las cosas como son, y ojalá, y como se está viendo, empresas que pueden tener, digamos, la necesidad de suspender o de retirar temporalmente empleados mientras se ajustan las cosas, pues darle, digamos, la información muy clara y sin rodeos, sin adornos. Yo soy optimista para lo que debe pasar el año entrante en el país, el rebote de nuestra economía, el país ha estado como en un modo adormilado, pero los empresarios, los colombianos, las familias, apenas empiece a aclararse el panorama un poco y seguramente pues empiecen a llegar pues los temas de vacunación y empiece a mejorar todo, pues va a haber un rebote y va a haber una actividad económica muy vigorosa, con toda seguridad. El problema es cuánto hay que aguantar, cuánto puede durar este bache. Seguramente para unos empresarios no ha sido tan duro, de pronto para otros un poquito más, pero con toda seguridad la gente agradecerá recibir la información clara, directa, y poderles proponer alternativas en caso de ser necesario. Eso es lo que diría. Muy bien, alternativas, comunicación clara. Santiago Perdomo, cuéntanos. Sí, a ver, me parece que la precisión de Jorge es totalmente correcta, de ver una comunicación clara, transparente con los empleados. Y el pago a los empleados debe ser uno de los temas prioritarios dentro de la caja. Hay que tratar, pues, por lo menos de que los empleados tengan su pago, digamos, la salida finalmente pasa por el recurso humano y por las personas que trabajan en la compañía. Si no se puede pagar todo, pues hablar claramente y pagar menos y ser consecuente. O sea, no puede ser que el empresario siga en Mercedes-Benz y
y no pague a los empleados, o vaya al club y, o sea, tiene que haber ser consecuente de la situación de la compañía con la situación personal. Y para mí el salario de los empleados, hasta donde más se pueda, debe ser atendido por la empresa. Esa coherencia y consecuencia es importantísima en quienes lideramos procesos. Tumi. Tata, una de las decisiones más difíciles para un empresario, para un propietario de negocios, es salir de su gente, ¿cierto? Porque se vuelve una familia. Entonces, es como decirle yo a mi hermano, no te puedo seguir teniendo aquí en mi casa, te tienes que ir. Son de las decisiones que creo todos esperamos tomar hasta el final, ¿cierto? No tomarlas, perdón. Sin embargo, llegan momentos donde hay que tomarlas posiblemente por el nivel de dificultad de la empresa, pero un mecanismo que yo he visto y funciona y ha sido viable es el de sentarlos, ¿no? Sentar a los empleados y decirles, miren, con el dolor del alma, la propuesta de cambio de horarios, reducción de turnos, por ejemplo, ¿sí? Donde preferiblemente todos se reducen un poco a nivel de salario, seguramente no trabajando las mismas horas a la semana, pero por lo menos no sale ninguno, ¿sí? Esto en los restaurantes es un común denominador, porque pues despedir a la señora que limpia las mesas o al chef que lleva 20 años trabajando de la mano, pues a veces ese tipo de decisiones entre saco el uno o el otro cual, casi que son decisiones que ellos mismos, cuando son tan partícipes de esta familia, digamos, de esta relación familiar, ellos mismos proponen salidas donde, en mi caso, yo he visto las salidas desde ellos, ¿no? Donde se ponen la mano en el corazón y dicen, yo he sufrido con la empresa, vivo con la empresa, muero por la empresa, que estoy dispuesto a esto dentro de los términos legales también, ¿no? No es un tema, pues, de que ahora el empresario se aprovecha y pone a todo el mundo a contratar estos señores que llegan de otros países, pues, mano de obra barata y reemplazan a sus empleados de toda la vida. Digamos que ahí es importantísimo. Sí, es muy duro, pero sí hay que hacerlo, encontrar la manera en que definitivamente un tema de reducción de turnos puede funcionar muy bien. Y de nuevo, como nos decía Jorge, como los stakeholders, como se les va a ir contando en qué estamos, pues van a ir entendiendo también un poco los empleados ese proceso. Tenemos una última pregunta que ya se las había anunciado, bueno, Santiago. En relación a los accionistas, que tal vez no hemos contestado esa pregunta, yo diría que, pues en principio debe haber un tratamiento de total apertura a la información. Depende mucho si es el accionista que administra, el que no administra, pues cada empresa tiene su particularidad que hay que verla en detalle. Pero en principio, digamos, los accionistas deberían acompañar la recuperación de la compañía. Si hay un grupo de accionistas que no quieren acompañar la recuperación de la compañía, pues hay que buscar cómo, de alguna forma, pues en una capitalización, alguna cosa, pues se diluyen más, porque pues tampoco tiene mucho sentido que unos pongan y otros no pongan. Pero digamos que eso es particular en cada compañía. Yo lo que he visto en compañías familiares es que empieza una ruptura porque la compañía era la solucionadora de todo, es la que pagaba los colegios, las universidades, los clubes, las no sé qué cosas, los carros, y eso es lo primero que hay que cortar. Y entonces ahí empiezan todas las recriminaciones a quien administra o a quienes administran, bien sean de la familia o no sean de la familia, y es pues una ruptura adicional e infortunada, porque lo que requiere la compañía es que los dueños acompañen la recuperación de la compañía. Entonces hay que tratar al máximo de velar porque exista la cohesión de los accionistas para sacar adelante la compañía. Claro. Con relación a los accionistas, Jorge. Sí, no, yo agregaría en ese sentido que hay que evitar un conflicto entre accionistas, porque
digamos, aquí el centro de atención y el foco del problema es sacar la empresa adelante. Entonces, si a eso se le agrega una disputa entre accionistas, eso sí lleva al fracaso. Eso sí, nosotros tenemos muchos años, todos los acá presentes, de ver cómo los principales fracasos empresariales tienen mucho que ver con disputas entre los socios. Y peor, pues, si está familia de por medio. Aquí lo importante es sacar la empresa adelante. Acá lo importante es llegar a acuerdos. Es posible que los accionistas estén en diferentes momentos económicos y de vida. Y ahí es un poco lo que dice Santiago: venga, si usted no puede ir, yo voy. Y eso al final termina siendo matemáticas y ponerse de acuerdo cómo capitalizan, cómo se hace cargo de una deuda, cómo pueden endeudarse por otro lado para poder aportar a la empresa. En fin, muchas soluciones desde que haya el ánimo societario, el ánimo de sacarlo adelante. Y la convicción del empresario y del socio gestor que quiera salir adelante. Y en esto hay una frase muy bonita que dice que una sola persona convencida hace mayoría. Entonces, si el empresario está jugado, es capaz de convencer y arrastrar y montar en el bus a todas las personas que tiene a su alrededor. Claro que sí. Juan Santiago y Tumi, con relación a los socios, ¿qué hacemos? Estamos en crisis, más ideas. ¿Qué se les ocurre? Los socios y entre los socios. Si los socios no son claros, si no hay esa responsabilidad, ese carácter entre ellos, para no mencionar lo que ya Santiago y Jorge dijeron hace un momento, las cosas funcionan mal. Y el socio es eso, el socio es el compañero con el que yo inicié el emprendimiento, con el que yo estoy en la empresa, sean pequeñas o grandes o grandísimas empresas. Si no hay un compromiso de todos ellos para sacar adelante el problema, la empresa no sale adelante y probablemente no hay asesor, no hay acuerdo privado, no hay acuerdo que funcione frente a una crisis societaria que lleva a las recriminaciones, lleva a malas tomas de decisiones, de tal forma que lo primero que hay que buscar entre los socios es claridad, diálogo y compromiso entre todos. Muy bien. Y Tumi, contigo vamos cerrando. Ok, Cata. El socio se conoce, un buen socio se conoce no en las épocas bonitas, ¿no? Esos son los matrimonios donde las lunas de miel son perfectas porque la viabilidad del negocio no tiene un mejor momento que cuando arranca, ¿no? O sea, cuando voy a invitar a socios a participar. Entonces, casi que el reto de haber escogido un buen socio, pues no, haberlo escogido después de un momento difícil, vendrán las recriminaciones y demás, pero en esas situaciones es muy válido, Santiago lo habló desde otro panorama, vincular a un tercero, ¿no? O sea, estar en apertura para vincular a un tercero que desde afuera neutralice un poco y le dé balance a ese tema tan emocional que hay detrás de los gestores, ¿no? Porque digamos que desde ahí muchas de las compañías se van y se hunden por un tema emocional, ¿no? Pasional, de esta es la empresa familiar que llevo 50 años y tomar esa decisión, mi abuelo nunca la tomó y no, a ver, cuando hay fibras en estas empresas familiares, cuando se tocan esas fibras emocionales, pues es muy difícil salir de ahí si no hay un tercero que pueda estar dando un punto de vista diferente, ¿no? Ese es tal vez mi aporte. Que desempate. Claro. Bueno, ya estamos a unos minutos de cerrar nuestra conversación. Quería saber si alguno de ustedes quiere darle algunas palabras finales a estos empresarios que están posiblemente pasando por algún momento de crisis. ¿Alguno de ustedes con ánimo que podamos decirles algo a estos empresarios? Yo tal vez diría, Catalina, que, y lo hablábamos tal vez previo a este panel, es, pues existen en la ley existe pues mecanismos que protegen la compañía y básicamente para proteger a los acreedores, entiéndase, acreedores, empleados, el Estado, los proveedores, los bancos,
que son el decreto 560 y la ley 1116. Pero esta es la última opción. Pero tampoco es que no deba tomarse. Si definitivamente no se logran los consensos para sacar la compañía, hay que buscar que la ley proteja, porque hay que proteger el establecimiento y la compañía. Pero antes, seguramente hay mucho por hacer y mucho por lograr de consensos, y todo depende mucho de la claridad con que el empresario vaya a sus acreedores y la solución que proponga para finalmente poder restablecer la compañía. Por supuesto que sí. Y Jorge, y con eso cerramos nuestra conversación. No, pues Catalina y todos, ¿no? Un mensaje de optimismo para todos los empresarios que nos están oyendo. Esto es de horizontes. Mire cómo ha cambiado el ánimo y el espíritu y la actividad económica desde finales de marzo. Abril fue terrible para la economía en todo sentido, pero miren lo que está pasando el mes anterior. Hay que tener optimismo, hay que saber que el país tiene una fuerza impresionante y que va a permitir muchas oportunidades. Eso sí, con los pies sobre la tierra, con soluciones para mirar su crisis realistas, poniendo la cara, en fin, como un resumen de lo que hemos estado diciendo hoy. Y recuerden que un empresario en general, desde que empieza a recorrer el camino, así tenga algún fracaso, va a ser empresario toda una vida. Así que momentos malos los puede tener mucha gente, pero acuérdense que este es un juego de largo plazo y los horizontes van a cambiar tremendamente. Lo que estamos sintiendo ahorita es distinto a lo de abril, y tengan la certeza que hacia mediados del año entrante estaremos en un país muy distinto a lo que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Tumi, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Juan Santiago. Muchas gracias. Este fue un espacio con la idea de que nos escucharan. Quienes llegaron tarde, devuélvanlo y escuchen, porque aquí hay muchas ideas que seguramente les van a servir un montón. Recuerden, www.colombianosquehacenpatria.com para que estén aquí conversando con nosotros. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias.